Hola a todo el mundo, bienvenidos, ¿cómo les va? Buen comienzo de semana, muchas gracias al equipo. Bienvenido todo el mundo, 16 horas 2 minutos, 32 grados 8 la temperatura, en un día triste para la cultura, en un día triste porque, bueno, ya sabrán todos, es noticia a nivel nacional el reciente fallecimiento hace un par de horas nada más de Leonardo Fabio, una persona muy querida, muy respetada, un tipo que militó, hizo cultura, trabajó en el medio, conocido y querido por todos. Así dicientas con lo que él pensaba, era un tipo absolutamente respetado, una eminencia. Cuando llegaba Fabio a algún lugar, llegaba una autoridad, llegaba un señor. Así que desde aquí a la familia, todo nuestro respeto, cariño y solidaridad. Vamos a dedicar parte del programa a recordarlo, a rendirle homenaje. Tenemos acá a expertos en el tema, así que vamos a dedicar, reitero, gran parte del programa en homenaje al gran Leonardo Fabio. Empezamos, Martín, todo Dale. suyo. Un joven de 27 años caminaba con dos amigos frente a la Embajada de Estados Unidos, se cruzó con 3 hombres y 2 mujeres y se trenzaron en una pelea. El joven cayó y falleció por la golpiza. Hay 3 jóvenes detenidos. Y además, cabeza a cabeza en las elecciones de Estados Unidos. Hoy se realizan los cierres de campaña. El Negrito te va a contar un poco cómo está la cosa, cómo viene el balance. Ya hay una especie de empate técnico. ¿Quién podrá desempatarlos? El Negrito te cuenta las posibilidades. Hay apuestas y todo. Y bueno, reciente hablábamos de esto, ¿no? Esta tarde falleció a los 74 años el cantante, cineasta, bueno, el nombre de la cultura argentina como Leonardo Fabio. 2 de sus películas, Crónica de un niño solo y El romance de Aniceto y la Francisca, son consideradas como las mejores de la historia del cine argentino. Y ya estamos extrañándolo, desde inclusive te diría, cuando ya sabíamos que le costaba tanto filmar y tenía un esfuerzo enorme por vivir sus últimos días, ¿no? Sí, a las 2 películas que vos nombraste, yo le agregaría El Dependiente, con Graciela Borges y Walter Vidarte, que marca, esa trilogía marca un momento, el mejor momento del cine argentino, lo marcan, en mi opinión, claro, esas 3 películas. El Dependiente, Romance del Aniceto y la Francisca y Crónica de un niño solo. Solo por esas 3 películas, solo por la estética de esas 3 películas, Leonardo Fabio pasa a la historia grande, pero muy grande, del cine argentino. Tenemos una comunicación telefónica con el secretario de Cultura de la Nación, el señor Jorge Cosia. Muchísimas gracias por atendernos. Yo tuve la oportunidad en la reciente apertura del Festival de Cine del UNASUR de presenciar unas palabras. Justo estaban Graciela Borges, el secretario de Cultura Paula De Luque, cineasta y una de las anfitrionas del festival, y las sentidas palabras de todos los que estaban allí, todos miembros del universo del cine, lamentándose por la internación de Leonardo Fabio. Jorge, muchísimas gracias por atendernos. Federica Pais te saluda desde Canal 7. Hola, ¿qué tal? Imagino tu tristeza. Sí, muy triste, la verdad que muy triste, una pérdida tremenda, que si bien era previsible por el deterioro que uno percibía y veía, nos duele menos. Evidentemente es una pérdida enorme. Recién hacían mención de algunos de los largometrajes que Leonardo Fabio filmó, y elijo preguntarte desde el cineasta. Vos también sos, además de ser el secretario de Cultura de la Nación, sos, creo que desde tus inicios, si hubiera que definirte, un cineasta, un hombre de cine. ¿Cuál es tu opinión de la obra de Leonardo Fabio? Mira, yo hoy decía, ¿no?, que he sido cholulo de casi nadie, he sido, sin embargo, cholulo de Fabio. Y yo considero que toda la obra de Fabio conforma una unidad en la diversidad. O sea, diversidad porque él aborda con ese cine del sentimiento y del compromiso retazos del alma popular y nacional desde distintas perspectivas, a veces en las antípodas, ¿no? Pero siempre con un sello muy personal, que conforman el universo Fabio. Y en ese sentido, en los grandes artistas uno puede hablar de un paquete de obras que en el caso de Fabio es gigantesco, ¿no? Conforma una obra de pocas películas, pero de una enormidad inusual. Y de una raíz muy fuerte con lo propio, ¿no? A Fabio le importaba muy poco la mirada extranjera. A Fabio no le importaban los festivales fuera del país, no le importaba
la mirada. A Fabio lo que le importaba era la mirada propia, ¿no? Cuando digo propia, digo en el amplio sentido de la palabra, de lo propio, en el sentido identitario. Y es un ejemplo, ¿no?, para un país donde muchos de los realizadores más de una vez hemos estado preocupados por un reconocimiento universal, que en realidad la pinta tu aldea, ¿no? Y eso es lo que Fabio hizo, y en ese sentido su grandeza está porque le preocupó esa mirada y fue tremendamente consecuente, ¿no? Su obra es un mosaico del alma popular argentina. Hola Jorge, Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? Hola, Osvaldo, ¿cómo te va? El gusto de saludarte y comparto la pena, comparto realmente la pena. Me gusta lo que decís porque amplía un poco la idea de un cineasta, un cantante, un hombre comprometido por la política. También era eso, ¿no? Me parece, y te lo pregunto a vos, el tipo de intelectual comprometido con su tiempo, comprometido con una militancia, que algunos pueden estar de acuerdo o no, pero un intelectual casi sartreano en ese sentido. ¿Cómo lo ves vos? Sí, un tipo salido del pueblo. También su vida tiene un mensaje en ese sentido, porque él es uno de los niños privilegiados, es un chico que saliendo del lugar más humilde y de una vida de un desamparo enorme, logra llegar a ser quien fue, y él siempre lo agradeció, y su identidad política estuvo raíces en eso, sin duda, y su compromiso tenía en ese sentido, era explícito, siempre fue un hombre que se reconoció peronista del campo nacional y popular, y lo hizo hasta último momento, ¿no? Sus últimas definiciones políticas son él decía, de admiración y de apoyo a la presidenta, ¿no? Y tenía por Cristina una explícita valoración que no tengo ningún problema en decirlo porque él lo revalidó y fue correspondido porque Fabio se va reconocido en toda la línea, diría no en toda la línea, se va reconocido en primer lugar por el pueblo, por su pueblo, se va reconocido también por un Estado y un gobierno que lo nombró embajador del cine nacional con rango de subsecretario de Estado, un Estado que le permitió filmar su última película, el Instituto de Cine. Yo tuve el gusto de firmar el subsidio. También él hizo uno de los 25 cortos del Bicentenario, que es casi ya un muestrario de su obra, y fue el Congreso de la Nación quien le dio la última alegría, reconociéndolo. Digo alegría porque se sonreía todo el tiempo y sonreía y hacía chistes hace poco más de un mes, cuando Julián Domínguez, en nombre del Congreso de la Cámara de Diputados, le entregó el premio a Néstor Kirchner. O sea que diría yo que casi el amplio espectro de la sociedad argentina, con alguna excepción, por supuesto, que tiene raíces políticas, ha reconocido a Leonardo y le ha permitido tener la última etapa de su vida, más allá de los dolores del cuerpo, recibió caricias en el alma. José, Mariana Carvajal los saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Mariana? Quienes conocen mucho de cine como usted dicen que la obra Nazareno Cruz y el Lobo cambió la historia del cine nacional. Para aquellos que no la vieron, ¿qué les podría comentar de ese film? Mira, yo soy de los que era un jovencito y me desesperé por ir a ver, recuerdo, Juan Moreira y después Nazareno. Yo seguía los prolegómenos de la filmación de Nazareno como quien está esperando, ojalá no nos pasara esto ahora, de que de pronto, así como estamos pendientes del último Harry Potter que pudiera salir, yo era parte de una generación de jóvenes que estábamos pendientes del próximo Fabio que iba a salir y que cuando salía eran 2,5 millones de espectadores. Nazareno Cruz y el Lobo es una obra magnífica, como toda la obra de Fabio, como decía, diversa por ahí a la sobriedad de Crónica de un niño solo, o a esa cosa casi, ese misterio que tiene el dependiente, ¿no? Dicho no por un crítico, sino por un humilde admirador de Fabio. Y Nazareno, la obra de Fabio, sobre todo la última etapa, es casi como Fabio es como una pila que recibe incluso los cambios del peronismo, ¿no? Porque en Juan Moreira está el heroísmo, en Nazareno está ese demonio que se apodera del movimiento nacional en la etapa del bolchevismo, en Soñar está casi diría el camino perdido, el camino que se extravía y que se pierde,
y en Gatica está de alguna manera un aspecto también del peronismo que relaciona con la etapa en que se filmó, que es la etapa del menemismo. Yo lo he hablado con Fabio. Fabio no le gustaba ese tipo de identificaciones, pero yo me las permito porque creo que Fabio era fundamentalmente eso, una capacidad enorme que solo muy pocos artistas tienen de hacer con la realidad belleza y arte, ¿no? Y en Fabio siempre está la realidad como anclaje. Jorge, Martín Jauregui, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola Martín, ¿qué tal? Bien. Escúchame, no, y pensaba que qué vanguardia que era, ¿no? Que en el país del Martín Fierro él hace Juan Moreira, justamente. Sí, tal cual. Sí, por eso digo, pero porque ese Juan Moreira es la exaltación del coraje, también del barro, de la sangre. Bueno, yo creo que Fabio era una profunda intuición. No es para nada conceptual su cine, no es un cine conceptual, no es un cine especulativo, y como él no era especulativo. Es decir, él era fiel a sí mismo y desde esa fidelidad construyó su talento y su genialidad, ¿no? Jorge, ¿qué podrías decir de Fabio como cantante? Fíjate que Fabio ya era alguien muy importante en el campo de la cultura, en el campo del arte, y inició una carrera de cantante que para mí fue muy buena. Me acuerdo que en ese momento era más cuestionado probablemente como cantante porque estaba Serrat y había otro tipo de canciones. Sin embargo, él trabaja una vertiente con canciones como Ella ya me olvidó, yo la recuerdo ahora, o tantas otras que publicó en los 2 primeros discos sobre todo. ¿Qué pensás de Fabio como cantante? Pienso que es muy difícil ser un triunfador en un género del arte y que serlo en 2 ya habla de una excepcionalidad. De una sensibilidad capaz de expresarse de muchas maneras. Yo creo que si Fabio hubiera pintado, hubiera conmovido con su pintura. Y el arte de Fabio resume una poética con un sentimiento popular muy grande, porque con su canto él es una figura en toda América Latina, como cantante, como intérprete, y ocurre un poco lo que ocurrió con Sandro también. ¿Cuántos tipos hoy escuchan a Fabio que de pronto en los años 80 no lo escuchaban? Y en los 70 por ahí por una cuestión de modas no lo aceptaban. En ese sentido se ha vuelto un clásico también como cantante, ¿no? Es decir, como le pasó a Sandro, que también de ser considerado por ahí, por lo popular y a contramano de las modas, sobre todo de matriz extranjera, bueno, ¿cuántos después descubrieron la sensibilidad y el talento de Fabio? Eso creo que lo hace también tan excepcional a Leonardo, ¿no? Yo creo que por eso digo, es increíble en la Argentina, ¿no? Que si a mí me preguntan como director de cine, viene un chico y me dice, ¿cómo para ser un buen director de cine? Yo le diría, mira, no sé, dedícate al canto, porque si tenemos uno de los grandes directores fueron Hugo del Carril y Leonardo Fabio. Es curioso destino, ¿no? Pero tiene que ver seguramente con una capacidad de sentirlo popular. Ambos tenían, tanto Hugo del Carril como Leonardo, una gran capacidad de captar lo popular. Vuelvo a decir, a Fabio le importaba muy poco la mirada europea, a Fabio le importaba la mirada propia, tanto la de él como la de su mundo, ¿no? Sí, viendo su obra además y lo versátil que fue, acaban de hablar de su canto, ¿verdad? Y era bastante osado el plantarse a cantar determinado repertorio en esa época y además con un pensamiento político tan claro. En fin, era como medio, me importa un bledo lo que piensen, a mí me gusta esta música y la hago y acá estoy cantándola. ¿Te acordás cuándo lo conociste por primera vez? ¿Cuándo te encontraste con él por primera vez? ¿Qué te acordás? Mira, yo empiezo al revés. Yo puedo decir que, bueno, tengo el honor de haber sentido su amigo, de haber ayudado a acariciar su vida en el último tramo, de verlo sonreír a menudo y habiendo sido un humilde admirador joven de él, o sea, ¿no? Con este fanatismo que hoy uno está más acostumbrado que se sienta por los Rolling Stones que por un artista argentino. Yo lo conocí no hace mucho. Mi trato frecuente comenzó, yo dirigía el Instituto de Cine. Y de a poco, bueno, se fue. Por ejemplo, yo le hice un reportaje para una revista. Una vez había una revista que salieron 5 números y tengo un hermoso reportaje que pude hacerle. Y después, bueno, el camino fundamentalmente tuvo que ver con cuando a mí me tocó presidir el instituto
que fue cuando Fabio pudo volver a filmar después de unos cuantos años, porque él es de Gatica, que no podía filmar, y ahí pudo volver a filmar a Niceto. ¿Y qué nos podría decir de ese Fabio más íntimo, más cercano, más de su propia casa, no? Fabio era una persona discreta, era una persona de buen gusto, de mucha clase, esa clase que solo tienen los que tienen raíces profundas del pueblo. No era una snob, que no casualmente la palabra snob viene de sin nobleza. Era una persona hasta tímida por momentos, con ningún afán de figuración, una discreción enorme y una gran sensibilidad, amigo de sus amigos, como lo diría un joven, ¿no? Lo contrario de un careta, un tipo sensible en su obra y en su vida, ¿no? Y un hombre absolutamente desprendido por amigos comunes que lo han acompañado. Sé que él ha llegado a vender algún premio que tenía algún valor material para hacer otra película, o sea, desprenderse de un reconocimiento para hacer más cine. Ahora que me preguntás cuándo lo conocí, me acuerdo cuando empecé a conocerlo. Me había olvidado por completo, mirá vos, porque tiene que ver conmigo y con mi cine. Yo lo conozco cuando él está haciendo Gatica, yo estoy terminando El General y la Fiebre. Y él vio El General y la Fiebre y le gustó mucho, a tal punto que yo estrené El General y la Fiebre con la autorización de él, con un comentario de Leonardo Fabio. Ahí me acabo de acordar. Wow. Es un día con muchas emociones y me había olvidado. Estoy hablando de hace 22 años, 23 años. Jorge... Mirá vos, me había olvidado de eso y de pronto me vino la imagen de Leonardo y el sonido de Gatica, porque los sonidistas de Gatica eran los sonidistas y compaginador de Gatica, eran los de General y la Fiebre. Jorge, cuando él filma Niceto, que a mí me pareció extraordinaria la última versión, la versión danzada, no tuvo el público que debía tener la película, porque para mí era una gran película, era realmente extraordinaria y sigue siéndolo. ¿Esto le afectó a Leonardo Fabio? ¿Tuviste algún contacto cuando...? No, él jamás se quejó de eso porque, vuelvo a decir, me parece que un hombre es verdaderamente grande cuando no se alimenta de la mirada ajena, sino que se alimenta de la mirada propia. Y me parece que él estaba satisfecho y conforme con su obra, y en ese sentido no sufrió cierto desdén, fundamentalmente, de una sociedad que tiene sus problemas en materia de, digamos, no podemos negar, parafraseando a Freud, que hay cierto malestar en la cultura nacional en lo que se refiere al tremendo debate, a la tremenda lucha, sobre todo por los medios de comunicación masivos y concentrados que han jerarquizado contenidos extranjeros y que han modelado en los últimos 30 años un gusto especialmente de matriz extranjera, sin desvalorizar lo extranjero. Pero esto que yo decía, que acá se está pendiente del estreno del último Harry Potter y no del último Fabio. Tenía una mirada sobre el cine tan particular, digamos, que era donde yo pude más o menos, me acerqué a eso, ¿no? Él decía que el cine es amor, por eso que cuando se terminaba una película quedaba un vacío tan grande que había que irse a otro proyecto enseguida, lo cual era un motor permanente, ¿no? Hasta los últimos días, quiero decirlo. Sí, tal cual. Él tenía varios proyectos. Uno de los proyectos últimos era El Mantel de Hule. Claro. Él quería filmar eso, que notable, ¿no? Porque estoy seguro que para los que somos un poco más grandes, recordamos el Mantel de Hule, que es un símbolo de la vida humilde, ¿no? Del hogar humilde, cocina, del mate cocido sobre el Mantel de Hule. Y bueno, todo grande deja una obra por hacer y no es Fabio la excepción, ¿no? Y la última obra que hizo fue, pocos lo saben por ahí, seguramente ahora se verá más, es un cortometraje. Cuando nosotros encaramos en la Secretaría de Cultura de la Nación 25 miradas, que son 25 cortos sobre el bicentenario, lo convocamos a Leonardo y entonces conversando surgió la idea de lo que hizo Leonardo. En realidad
Leonardo agarró su propia obra y sobre su propia obra, fragmentos de su propia obra, puso frases de los grandes próceres argentinos, con su propia voz. Es una obra hermosa, porque yo creo que si hay que recordarlo de algún modo, y de paso les tiro la idea y voy a hacer que les acerquen el material antes, ese corto que dura 8 minutos, es un mosaico de todas sus películas con frases de nuestros grandes hombres. Y es sobre el Bicentenario. Y, bueno, esa es la última obra de Fabio, ¿no? Dentro de ese marco, ¿dónde se proyectó esa obra? Porque tuvo un espacio, pero no sé si tuvo la difusión o tuvo la repercusión. Mira, se sigue dando porque se proyectó en principio en un estreno simbólico, que con tantos eventos del Bicentenario por ahí quedó, pues no se estrenó el 25 de mayo, sino sobre final del 2010. Y, por ejemplo, hoy se puede ver en los aviones de aerolíneas, en los Embraer. Para que la gente pueda a lo mejor tener acceso a ese material, que no sé si tuvo a lo mejor la difusión o se nos perdió. Se dan encuentros permanentemente, se da también en el canal del Inca, se dan todos esos materiales y esos cortos se van a dar durante 100 años. Pero estaría bueno tal vez ahora, como homenaje, yo les voy a acercar este material porque es un corto de 8 minutos donde están todos los fragmentos de su obra con la voz de él y es lo último que él grabó, incluso es la última grabación de su voz con finalidad artística, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Sí, vamos a difundirlo, nos encantaría tenerlo, así que muchísimas gracias. Jorge, ¿algo con lo que quieras cerrar para recordarlo? No, nada más, estamos esperando ver dónde lo despedimos, esperamos que podamos todos, ya es un poco de egoísmo, ojalá podamos despedirlo donde él merece. Me apuntan aquí que está confirmado que va a ser el Congreso Nacional. Sí, que yo no lo quería decir, a mí me acaban de decir eso, pero yo soy muy prudente. Creo que va a ser entonces, si te lo confirmaron, podemos decir que va a ser en el Salón Azul del Congreso de la Nación, que bueno, o sea que yo creo que vamos a tener todos los que lo valoramos, que somos muchos, vamos a poder ir a despedir, darle un adiós, aunque seguramente se va a quedar con nosotros para siempre en el recuerdo y en su obra. Muchísimas gracias por habernos atendido y ser tan generoso con nosotras. Gracias. Gracias. Jorge Cosi, el secretario de Cultura de la Nación, entonces recordando un poco a este gran artista, Leonardo Fabio. Nos vamos recordándolo como corresponde, cantando Me estoy volviendo loco del año 1990. Ya venimos. Volviendo loco por tu culpa, más de un loco, termino y me dan ganas de arrancarme el corazón. Tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también derrotas cuando me entregas tu amor. Me estoy volviendo loco por tu culpa, más de un loco, pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí. Me encerraré en la noche más oscura de la noche, donde encontraré el silencio para olvidarme de ti. Un aire de condesa te quieres dar y lo único que logras es hacerte odiar. No sé si llega el día que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta con quién estás. Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da. Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco. Te miro y me dan ganas de arrancarme el corazón. Tú has hecho de mi vida un camino